Antes de que el nombre de Daniela Romo se convirtiera en sinónimo de elegancia, fuerza escénica y canciones imposibles de olvidar, hubo una niña llamada Teresita Presmanes Corona. Nació el 27 de agosto de 1959 en la Ciudad de México, en un entorno donde todavía nadie podía imaginar que aquella niña terminaría siendo una de las figuras más reconocidas del espectáculo mexicano. De acuerdo con su biografía oficial, estudió en el Colegio Francés, después en una secundaria oficial y más tarde en el Colegio Clásico de México, antes de formarse profesionalmente en teatro y canto. Desde muy pequeña, Daniela entendió que el arte no era un adorno en su vida, sino una forma de respirar. Su camino no comenzó con grandes reflectores ni contratos millonarios, sino con una pasión temprana por la música. A los 11 años ingresó al coro de los hermanos Zavala, un grupo mexicano que marcaría sus primeros pasos en el escenario. Aquella experiencia no solo le abrió una puerta artística, sino que le enseñó disciplina, sensibilidad y respeto por el público. La joven Daniela no apareció de la noche a la mañana como una estrella fabricada. Su formación fue lenta, exigente y profundamente teatral. Estudió en la Academia Andrés Soler y también cantó con Seth Riggs en Los Ángeles. Al mismo tiempo, trabajó en comerciales, fotografía publicitaria y teatro clásico, desde tragedias griegas hasta comedias musicales. Ese entrenamiento explica por qué, años después, podía dominar una telenovela, un musical, un concierto o una escena dramática con la misma naturalidad. En 1971, su participación en Contigo Pan y Cebolla la acercó a la comedia musical mexicana. Más tarde vendrían el cine, el teatro y la televisión. En 1976 participó en Tres mujeres en la hoguera y La casa del pelícano. En 1977 continuó con películas como Puerto Maldito y Te quiero. Y en 1978 recibió una de sus primeras oportunidades importantes en televisión con la telenovela Ardiente Secreto. Pero detrás de esa carrera que comenzaba a crecer, había una historia familiar marcada por la fuerza femenina. Daniela ha contado que fue hija de madre soltera y que su madre la sacó adelante junto con su hermana. Esa experiencia familiar, lejos de ser un detalle menor, influiría profundamente en su manera de ver la maternidad, el amor y la idea de formar una familia. Años después, al hablar de por qué decidió no tener hijos, Daniela explicó que no quería repetir ciertos patrones y que la maternidad no podía nacer de un simple capricho. Por eso, cuando hoy aparece un titular que afirma que Daniela Romo decidió casarse y quería tener hijos con su esposo, conviene mirar hacia atrás. No se puede entender esa frase sin comprender a la niña que creció observando sacrificios, ausencias y responsabilidades. Daniela no construyó su vida sobre impulsos momentáneos. La construyó sobre decisiones meditadas, sobre trabajo constante y sobre una conciencia muy clara de lo que significa entregar la vida a alguien más. Su infancia no fue presentada públicamente como una tragedia, pero sí como una etapa de formación emocional. La figura de su madre aparece como un pilar fundamental. En vez de romantizar la carencia, Daniela convirtió esa historia en una brújula. Desde joven entendió que amar también implica hacerse responsable, y que tener hijos no era, para ella, una decisión que pudiera tomarse solo desde el deseo. De su vida nos muestra a una artista que no llegó al éxito por accidente. Daniela Romo se hizo desde abajo, desde los coros, desde el teatro, desde los ensayos, desde la disciplina. Su rostro, su voz y su presencia terminarían conquistando a millones, pero su verdadera raíz estaba en algo más profundo. Una voluntad férrea de no traicionarse a sí misma. La carrera de Daniela Romo es una de esas trayectorias que no pueden reducirse a una sola etiqueta. Fue cantante, actriz, presentadora, figura de teatro, rostro de telenovelas y símbolo de una época en la televisión mexicana. Su sitio oficial resume una trayectoria amplia. Más de una veintena de telenovelas, teatro, cine, televisión y musicales. Con títulos como El camino secreto, Balada por un amor, El manantial, Alborada, Sortilegio,
Triunfo del amor, La tempestad y En tierras salvajes. En la música, Daniela encontró un lugar privilegiado en la memoria popular. Canciones como Yo no te pido la luna, De mí enamórate, Celos, todo, todo y Quiero amanecer con alguien se volvieron parte del repertorio sentimental de varias generaciones. Su voz tenía una mezcla de fuerza, dramatismo y cercanía que la hacía reconocible desde los primeros segundos. En televisión, uno de sus momentos decisivos llegó con El camino secreto, telenovela que reforzó su presencia como actriz y cantante, especialmente gracias al tema De mí enamórate. A partir de ahí, Daniela dejó de ser solo una promesa para convertirse en una figura consolidada. Su imagen mezclaba glamour, disciplina y una melena que, durante años, también se volvió parte de su identidad pública. Los años 90 representaron una etapa de enorme visibilidad. En 1990 participó en el concierto de los 5 grandes en el Madison Square Garden de Nueva York y realizó una temporada en el Teatro Blanquita de la Ciudad de México, con más de 112,000 espectadores, según su biografía oficial. Aquellos años mostraron que Daniela Romo no era solo una cantante de estudio, era una artista capaz de sostener un escenario, de convocar audiencias y de convertir cada presentación en un acontecimiento. Sus espectáculos en el Teatro Blanquita, el Teatro Insurgentes y otros recintos fueron descritos como sucesos importantes dentro del entretenimiento mexicano. Su reconocimiento también llegó desde la industria. La Recording Academy registra que Daniela Romo fue nominada al Grammy en 1992 en la categoría de Mejor Álbum Pop Latino por Amada, Más que Nunca. Además, la Academia Latina de la Grabación la incluyó en 2012 entre los artistas reconocidos con el Premio a la Excelencia Musical o reconocimiento de trayectoria. Pero toda carrera larga tiene también pausas, cambios de ritmo y momentos en los que el público se pregunta qué ocurrió. Daniela enfrentó uno de los desafíos más duros de su vida, cuando fue diagnosticada con cáncer de mama en 2011. Su biografía oficial recuerda su reaparición pública en 2012, en una conferencia llamada Brindis por la Vida, donde volvió ante los medios con una actitud serena y valiente. Ese episodio no fue un escándalo, sino una prueba. Daniela perdió temporalmente una parte visible de su imagen, su famosa cabellera, pero ganó algo mucho más poderoso ante los ojos del público, la imagen de una mujer que podía hablar de dolor sin perder dignidad. En 2013 compartió su testimonio sobre la prevención del cáncer de mama y relató cómo vivió el proceso de la enfermedad. El público no la abandonó. Más bien la redescubrió desde otro lugar. Ya no era solamente la estrella de telenovelas o la intérprete de grandes baladas. Era una sobreviviente, una mujer que había pasado por una experiencia límite y que podía convertir esa experiencia en mensaje. Sin embargo, como ocurre con muchas figuras públicas, Daniela también conoció el peso de los rumores. Su cercanía de décadas con la productora Tina Galindo generó especulaciones mediáticas, especialmente después de que Daniela hablara públicamente del papel fundamental que Tina tuvo en su vida y en su carrera. Excelsior reportó que la propia Daniela aclaró que sus palabras habían sido malinterpretadas y que se refería a una relación de vida, trabajo, amistad y acompañamiento. Esa polémica mostró algo importante. Cuando una artista protege su vida privada, el público a veces intenta llenar los silencios con suposiciones. Daniela Romo nunca fue una figura acostumbrada a exhibir romances para sostener su fama. Su carrera se sostuvo en canciones, actuaciones, escenarios y disciplina, no en escándalos fabricados. La vida personal de Daniela Romo siempre ha despertado curiosidad, precisamente porque ella nunca la convirtió en espectáculo barato. Mientras otros artistas alimentaron titulares con romances, rupturas y reconciliaciones, Daniela eligió un camino más reservado. Esa discreción, lejos de apagar el interés del público, lo aumentó. El tema de la maternidad es uno de los puntos más comentados de su vida. Univision, retomando una entrevista publicada por El Universal,
Señaló que Daniela decidió no convertirse en madre. Ella explicó que fue hija de madre soltera y que su madre la sacó adelante, pero que no quería repetir ciertos patrones. También dejó claro que tener un hijo no podía ser solo un deseo momentáneo. Aquí nace la parte más importante para entender el título. Daniela sí habló de hijos, matrimonio y familia, pero no como un anuncio actual de boda, ni como una confesión de que tuviera esposo. Lo que dijo fue que, si hubiera tenido hijos, le habría gustado que nacieran dentro de una familia compuesta, con un matrimonio increíble y 2 o 3 hijos a quienes pudiera acompañar en el camino de la vida. Esa frase es poderosa porque revela una Daniela íntima, humana y vulnerable. No habla como una mujer fría que rechazó la maternidad por egoísmo. Habla como alguien que entendía el deseo de criar, cuidar y formar. Para ella, la maternidad debía estar ligada a una estructura emocional sólida. No bastaba con querer un hijo. Había que poder ofrecerle un hogar, una presencia y una estabilidad. Por eso, cuando el público lee un titular como «Tras decidir casarse», Daniela Romo anunció que quería tener hijos con su esposo. La interpretación correcta debe ser cuidadosa. No hay una confirmación pública de que Daniela Romo se haya casado recientemente, ni de que tenga un esposo con quien planee tener hijos. Lo confirmado es que ella alguna vez imaginó la maternidad dentro de un matrimonio ideal, pero decidió no tomar ese camino. Su decisión no estuvo exenta de críticas silenciosas. En una sociedad donde muchas mujeres artistas han sido juzgadas por no casarse o no tener hijos, Daniela desafió una expectativa cultural muy fuerte. Durante décadas, a las mujeres se les preguntó por el matrimonio como si fuera una obligación, por los hijos como si fueran una deuda, y por la soledad como si fuera un fracaso. Daniela respondió desde otro lugar, desde la autonomía. También fue clara al decir que no se sentía frustrada por no haber sido madre. Según Univision, afirmó que el tiempo había pasado y que siempre estuvo entregada a lo suyo. Esa frase resume una vida entera. Daniela no se quedó esperando lo que no llegó. Construyó lo que sí eligió. En su historia familiar también aparece Tina Galindo, productora teatral y figura clave en el teatro mexicano. La relación entre ambas fue objeto de rumores por la cercanía que mantuvieron durante décadas. Infobae reportó que Daniela dijo que Tina la acompañó durante su enfermedad y que estuvo con ella durante 44 años. Pero también señaló que Daniela no definió esa relación como amorosa en esa entrevista. Ese vínculo se ha interpretado desde la amistad, el trabajo o el acompañamiento vital. Muestra que Daniela sí tuvo una familia elegida. No una familia tradicional de esposo e hijos, sino una red de personas que la acompañaron en los momentos decisivos. Y esa es otra forma de amor que muchas veces el público no sabe nombrar. La vida privada de Daniela Romo no está marcada por un divorcio escandaloso, ni por una maternidad secreta confirmada. Está marcada por decisiones difíciles, por renuncias conscientes y por una defensa profunda de su intimidad. Si hubo sacrificios, fueron los sacrificios de una mujer que eligió el escenario. Los estadios, la música, la actuación y la libertad personal por encima de las expectativas sociales. Llegamos entonces al punto más delicado. Se puede confirmar el título «Tras decidir casarse». Daniela Romo anunció que quería tener hijos con su esposo. Con la información disponible en fuentes públicas confiables, la respuesta honesta es no. No hay confirmación periodística sólida de que Daniela Romo haya anunciado una boda reciente, ni de que tenga esposo, ni de que planee tener hijos actualmente. Lo que sí puede explicarse es el origen emocional de ese titular. Daniela Romo habló alguna vez de que, si hubiera sido madre, le habría gustado hacerlo dentro de una familia compuesta, con un matrimonio hermoso y 2 o 3 hijos. Esa declaración, publicada por medios como Univision, a partir de una entrevista con El Universal, puede ser reinterpretada de forma sensacionalista, pero no debe convertirse en una afirmación falsa. Por eso, el verdadero titular debería ser otro. Daniela Romo reveló por qué no tuvo hijos y confesó cómo imaginaba la familia que nunca formó. Esa versión es más fiel a los hechos
y también más profunda, porque la historia no necesita una boda inventada para ser conmovedora. Basta con escuchar a una mujer que miró su vida con honestidad y dijo, esto elegí, esto perdí, esto gané. En cuanto a los escándalos de su carrera, Daniela Romo no aparece marcada por grandes controversias judiciales o caídas públicas verificadas. Lo que sí existió fueron momentos de especulación mediática, especialmente alrededor de su vida privada y su relación con Tina Galindo. Pero esas especulaciones fueron alimentadas más por la curiosidad pública que por hechos confirmados. Excelsior informó que Daniela aclaró que sus palabras sobre Tina habían sido malinterpretadas. Tampoco se puede afirmar que el público le haya dado la espalda de manera definitiva. Al contrario, su trayectoria muestra permanencia. Desde sus inicios teatrales hasta sus telenovelas, desde sus conciertos hasta sus reconocimientos internacionales, Daniela ha seguido siendo una figura respetada. Su nominación al Grammy y su reconocimiento por la Academia Latina de la Grabación son prueba de una carrera que trascendió modas pasajeras. Lo que sí cambió fue la forma en que el público la miró. En la juventud, muchos la admiraron por su belleza, su voz y su presencia. En la madurez, comenzaron a verla como una artista resistente, una mujer que sobrevivió a la enfermedad, que habló de prevención, que enfrentó rumores sin convertirlos en espectáculo y que defendió su derecho a decidir sobre su maternidad. Daniela Romo pagó un precio por su libertad. La curiosidad constante, las preguntas repetidas, la presión social y los titulares que intentaron explicar su vida íntima con fórmulas simples. Pero también recibió una recompensa. El respeto de quienes entienden que una carrera artística no se mide solo por premios, sino por coherencia. Su valor final no está en haber cumplido el guión tradicional de esposa y madre. Está en haber construido una vida propia. Está en haber demostrado que una mujer puede ser completa sin responder a todas las expectativas. Está en haber cantado al amor sin entregar su intimidad como mercancía. Está en haber interpretado personajes intensos mientras protegía su verdad personal. Por eso, si este video comienza con un título fuerte, debe cerrar con una verdad más fuerte todavía. Daniela Romo no necesitó una boda confirmada ni una maternidad tardía para emocionar al público. Su historia ya era poderosa. La niña que empezó en un coro, la joven que se formó en teatro, la mujer que llenó escenarios, la artista que enfrentó el cáncer y la figura que eligió no ser madre, forman parte de una misma historia. La historia de alguien que decidió vivir bajo sus propios términos. Y quizás ahí está la verdadera lección. No todas las historias de amor terminan en matrimonio. No todas las historias de familia terminan con hijos. No todas las mujeres famosas deben explicar cada ausencia de su vida privada. Algunas, como Daniela Romo, convierten esas ausencias en silencio digno, en arte, en canciones y en una carrera que sigue hablando por ellas. Daniela Romo no es valiosa por el rumor que la rodea. Es valiosa por la obra que dejó, por la voz que marcó generaciones y por la fortaleza con la que enfrentó los capítulos más difíciles de su vida. Ese es el cierre verdadero, no la confirmación de un esposo inexistente en fuentes confiables, sino la confirmación de una artista inmensa, libre y profundamente humana.